Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y ahora estamos entrando en este capítulo segundo, el segundo del libro de Josué, que nos habla sobre los espías. Todo el capítulo 2, los espías en Jericó, nos habla entonces de la acción, ¿verdad? Y lo primero que vamos a mirar es este relato, pero en una forma de unidad autónoma. ¿Qué quiere decir esto, el relato como una unidad autónoma? Y este relato entonces existía fuera, ¿verdad? de cualquier relato que nosotros podemos encontrar dentro del libro. Y luego al final, ciertamente, nosotros le decimos la escuela o la redacción deuteronomista, en cuanto que va juntando estos materiales, estos fragmentos, esta unidad de relato, que sería este relato de toda esta pequeña historia que se cuenta aquí, tiene una unidad, pero en una forma totalmente autónoma. Y luego se introduce como si fuese una glosa. Nosotros algo ya hemos dicho, ¿verdad? Cuando tratábamos de la famosa frasecita 3 días, ¿verdad? Porque al introducirse esta unidad autónoma, hace que la situación, eso de los 3 días, se nos complique un poco, ¿verdad? Y este es uno de los casos, porque al traer esta unidad autónoma hace entonces que el otro relato que estaba contando sobre los días que se estaban cronológicamente utilizando para la conquista, para entrar, para atravesar el río Jordán, etc., al integrar esto aquí, de repente dice, bueno, ¿y cómo sucede Porque los espías necesitan más tiempo, necesitan más días, etcétera, etcétera. Y en fin, son situaciones así, entonces, que nosotros miramos aquí, si queremos mirar de una manera que se llama histórico-crítico, ¿verdad? Histórico-crítico es entonces
la forma de leer la Biblia. Y entonces hace que uno mire y entienda que si va a tomar de una manera totalmente literal, totalmente cronológica, entonces va a encontrar muchas situaciones muy difíciles en la Biblia, muchos errores en ese sentido, como decimos nosotros. Pero en la Biblia no hay errores. ¿Pero en qué sentido no hay errores? No hay errores en el sentido teológico, es decir, pedagógico, porque aquí va mucho más allá que una cuestión simplemente histórica o una cuestión simplemente cronológica. Es lo que menos le interesa, ¿verdad?, al autor sagrado, sino que aquí lo que se está queriendo hacer es, a través de la narración, se está queriendo llegar a un elemento esencial y fundamental, que es el aspecto teológico de la enseñanza religiosa. Bueno, esto es lo que nosotros encontramos. Vamos a mirar entonces esta tercera medida concreta que adopta Josué, ¿verdad?, antes de cruzar el río Jordán. Consiste en enviar, decíamos, espías. Él va a enviar espías, entonces todo este capítulo 2 ofrece un buen ejemplo de la pluralidad de sentidos que puede tener un texto bíblico. Esto entonces es para subrayar. Pluralidad de sentidos que puede tener un texto bíblico. Es decir, como aquí nosotros miramos del sentido teológico, entonces estamos encontrando esta pluralidad, le decimos. Entonces, que aquí nosotros podemos encontrar verdaderamente la enseñanza teológica. ¿Qué es lo que le interesa transmitir al autor sagrado? No es simplemente hacer una narración y contarnos y decir, no, bueno, esto es lo que sucede y punto. O esto es lo que sucedió o sucedió de esta manera, ¿verdad? Como muchos se aferran a estas cosas cuando lo toman de una forma literal. Por eso que nosotros insistimos y subrayamos tanto y decimos esto, no tenemos que mirarlo de esta manera, porque si no, vamos a llegar a una situación en que hay una confusión total, ¿verdad? Hay que mirar entonces y hay que entender que toda la parte bíblica siempre es una narración que está mirando a esa, como decíamos, pluralidad de sentidos que puede tener la Biblia. Una antigua tradición, un relato breve e independiente. ¿Se dan cuenta? Entonces este capítulo 2 sería una antigua tradición. Algo que flotaba ahí, que estaba entonces y que se conocía dentro de la realidad religiosa, ¿verdad?, de ese pueblo. Y además era un relato así breve e independiente. Pero después, atención, y esto también es para subrayar y para entender, cuando la escuela deuteronomista o la tradición, la que fuese, si es la sacerdotal, lo introducen como texto, entonces esta tradición o este relato independiente sufre diversos retoques y termina entonces incorporada a una extensa obra histórica. Termina incorporada, es decir, a eso yo le llamaba la glosa, ¿verdad? Una glosa, o sea, normalmente las glosas son versículos mucho más cortos, ¿verdad? O sea, no es toda una historia así tan larga y tan grande como nosotros encontramos todo este capítulo 2. Pero igual el concepto me parece que es muy importante, porque por una parte es una extensa obra histórica que acepta e introduce dentro de su texto este capítulo 2. Y entonces el relato que era independiente ahora pasa a depender directamente de esta extensa obra histórica. Desde su sentido inicial hasta la función que desempeña en el último momento puede ir adquiriendo matices nuevos, todos ellos interesantes, desde el inicio hasta el final. Matices nuevos. ¿Por qué? Porque ya se le está leyendo dentro de un contexto, de una historia mucho más amplia. ¿Por dónde debe empezar el comentarista? ¿Por dónde debe comenzar a estudiar y a entender esto? Aunque la opción es discutible, solamente podemos mirar, ¿verdad? Y decíamos, el relato del capítulo 2 como una unidad autónoma, decíamos, por una parte. Después, una segunda posibilidad, la posible tradición original. Y la tercera, la redacción final y su función en el libro de Josué. Bueno, esto entonces volvemos a repetir y volvemos a mirar para que podamos entender cuál es el sentido y cómo entonces se está presentando esta redacción.
Vamos entonces a hacer algunas comparaciones con respecto al género literario. Hay también historias de espías. Atención, hay historias de espías dentro de la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 13 del libro de los números, nosotros ya hemos leído el libro de los números, hemos estudiado. Y ahí en el capítulo 13 hay una historia, ¿verdad?, de los espías que se van. Pero esto necesitan mucho más, porque decían que necesitaron 40 días, ¿se acuerdan? Y por eso después, justamente, por todo el problema que hubo, cuando ellos no aceptan esa posibilidad de ir a invadir, de entrar, de tomar posesión de la tierra prometida, también recibe el castigo. Por cada día, dice, que los espías recorrieron la tierra prometida, ustedes tendrán, cada día significará un año para purificarse por el desierto. 40 años de desierto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Era el año 2019 y Francisco clausuró la JMJ de Panamá con un recordatorio dirigido a los jóvenes. Nos gusta decir, ustedes son el futuro. No, son el presente. No son el futuro de Dios. Ustedes jóvenes son el ahora de Dios. Las palabras del Papa inspiraron el título de este álbum, Sois el ahora de Dios, formado por 19 canciones de artistas católicos contemporáneos, emergentes y veteranos. Es un proyecto promovido por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal de España, que con el apoyo de la Fundación Edelvives lleva años trabajando con estos artistas. Han organizado con ellos encuentros musicales, de oración y de formación espiritual. Su objetivo es apoyar a quienes llevan tiempo evangelizando con la música y dar un empujón a las jóvenes promesas. Evangelizar a través de la música es hablar del amor de Cristo, que es lo más puro, lo más hermoso, en una forma que todo el mundo lo entiende y que te llega al corazón y que te llega a la vida, ¿no? Entonces, nosotros queríamos abrazar a los que llevan muchos años haciendo esto, porque nos han ayudado muchísimo en ese diálogo, especialmente con los jóvenes. Pero el otro gran objetivo era buscar nuevos talentos. Esto hace del Sois el ahora de Dios algo más que un álbum, porque es el fruto de un itinerario de apoyo y promoción de unos evangelizadores con mucho potencial, los artistas musicales. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe,
Todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta. Pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe, fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí.
eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estamos mirando un poco la estructura, ¿verdad?, que existe del capítulo 2 del libro de Josué, capítulo 1, y luego la vuelta, que es desde el capítulo 2, ciertamente, del versículo 22 hasta el final, que sería el versículo 24, 22, 23, 24. Entonces, ¿cómo vuelve? Ahora, en esta estructura, enseguida, después del envío, tenemos el aviso al rey y luego que sería el informe al rey. Veamos un poco entonces el aviso al rey. Sería todo el versículo 2, cuando ellos llegan, ¿verdad? Cuando se notificó, ahí está. Cuando se notificó al rey de Jericó que unos hombres israelitas habían llegado durante la noche para observar el terreno, y ahí entonces continuará. Entonces lo que va a hacer el rey, ¿verdad?, desde el versículo 3. Y luego la otra parte, que es ya el informe al rey, o sea, después de la persecución, porque después se va a ir desarrollando a ver un poco qué va a pasar, porque el rey se entera y manda enseguida, ¿verdad?, para apresarlos. En el versículo 22:2, entonces ve. Hasta que regresaron, ahí está, hasta que regresaron los perseguidores que los habían buscado, entonces los dos hombres volvieron a bajar, etcétera, etcétera. Aquí entonces le notificaron al rey. Bueno, entonces estuvieron la notificación. Ahora, por otra parte, la búsqueda. Apenas ellos se enteran, van, lo buscan, ya que el rey se apresura, y dice desde el versículo 3, ellos reciben el mandato, mandó decir el rey a Rahab: saca afuera a esos hombres que vinieron a verte, los que entraron en tu casa, porque han venido únicamente para observar todo el país. Pero la mujer tomó a los dos hombres, etc., y ella va a continuar. Esta es la búsqueda. Fueron al caer a la noche, cuando estaban por cerrarse las puertas de la ciudad, y no sé dónde, dice, habían ido. Salgan enseguida detrás, o sea, es la búsqueda. Y así entonces, después la huida. Esto lo encontramos en el versículo 16, cuando están diciendo, y les hizo esta recomendación: vayan hacia la montaña para que sus perseguidores no puedan alcanzar. Manténganse ocultos y allí durante 3 días hasta que ellos estén de regreso, y después podrán seguir viaje. Interesante. Hasta le dice luego cuántos días los iban a ir a buscarle, ¿verdad? Es como que sabe todo lo hasta los 3 días. Bueno, y después, como decíamos, lo elemental y el fundamental dentro de esta estructura se nos muestra que es el diálogo. Entonces quiere decir que aquí está el caracú, ¿verdad?, de lo que está queriendo transmitir el autor sagrado, o la escuela deuteronomista, o la escuela sacerdotal, ¿verdad?, de acuerdo de donde nosotros lo estamos leyendo y entendemos. Y aquí vemos a Rahab y los espías, capítulo 6 hasta el versículo 6 hasta el versículo 15. En realidad los había hecho subir, dice, a la terraza, los ocultó muy bien. Entonces los hombres salieron a perseguirlo, entonces va contando. Y aquí desde el versículo 8 entra en lo esencial y lo fundamental que nos quiere contar el autor sagrado. Rahab subió a la terraza donde estaban los espías, estos aún se habían acostado. Ella les dijo: yo sé que el Señor les ha entregado este país. Entonces aquí viene toda la teología y toda la enseñanza que está queriendo transmitir el autor sagrado. Primero, se dan cuenta,
yo sé que el Señor les ha entregado este país, número uno. El Señor les ha entregado este país. Eso es lo que están queriendo transmitir, ¿entienden? Y lo pone a través de ¿quién? Y lo pone a través de esta mujer. Lo dice. Una que es de Jericó, una que es una prostituta, una que entonces intuye, se da cuenta y ve y dice, no, esta tierra no hay caso, esta es de ustedes, esta es de ustedes. Imaginen qué está diciendo, se da cuenta. Una persona así, tan sencilla, tan simple. Bueno, después dice, y todo lo dice, se ha apoderado de nosotros, el terror se ha apoderado de nosotros. Y todos los habitantes han quedado espantados a la vista de ustedes. Nosotros hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo. ¿Se dan cuenta? Aquí hay casi como una profesión de fe de esta mujer con respecto a Israel. Cuando ustedes salían de Egipto y cómo ustedes trataron a Sihón y a Og. Estos son los grandes reyes, ¿verdad? A quienes Israel entonces venció en su caminar hacia la tierra prometida. Los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán y que ustedes condenaron al exterminio. Al enterarnos de eso, sigue ella con su discurso, ¿verdad? Nuestro corazón desfalleció. O sea, ante el Señor, diga, timba bellapo, peñantillara en donde bebe con obrero yapota. O sea, es una profesión de fe y decir, el verdadero Dios es el Dios de ustedes. Y ya no hay nadie que tenga ánimo para oponerles resistencia. Aquí también quiere decir que ustedes son el pueblo elegido. Nadie les puede oponer resistencia a ustedes. Ven la pueblo elegido. Porque el Señor su Dios es Dios, allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Pero por eso, júrenme ahora mismo por el Señor que así como yo los traté con bondad, ustedes tratarán de la misma manera a mi familia, le dice. Denme una señal segura. Y así entonces, ¿verdad? Toda la presentación de este discurso tan interesante, ¿verdad? De esta mujer. Bueno, ahora entonces vamos a mirar cuál es lo elemental y lo fundamental dentro de esta teología. En nuestro comentario, peñandillaras y señandeco, anga lleva, porque esto lo que estamos estudiando al inicio es una estructura, es cómo se presenta el relato, es un relato que se inserta después dentro de una composición de un libro, como decíamos, de una narración independiente totalmente que de repente se mete dentro de una estructura y el autor sagrado lo va poniendo y lo hace parte, ¿verdad?, de su narración y de su historia. Y ahora entonces lo que nosotros vamos a hacer es entrar, ver un poco y entender cuál es la misión entonces de los espías. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y sé que estás aquí. Tu gracia sobre mí. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Y ángeles vuelan alrededor. Unidos a tu presencia, Señor. Y llueve tu gracia, Señor. Derramas tu bendición. Y llueve tu gracia, Señor.
gracia y tu gloria en este lugar. Llueve tu gracia y tu gloria en este lugar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos con el libro de Josué y estamos hablando los espías que ya llegan a la casa de Rahab, decíamos, de esta prostituta. Aquí primero podemos dividir en tres partecitas. Primero, la llegada a la casa, decíamos. Segundo, el rey, Rahab y los espías. Luego, Rahab y los espías, por una parte, en el tejado y luego en la muralla. Esto es un poco como estructura de lo que tenemos de esta narración, esta partecita de la narración. Vamos a mirar un poco sobre la llegada a la casa. Este versículo 1b, esta partecita, la mitad del versículo 1. Si el envío de exploradores no extraña, tampoco resulta raro que estos se dirijan directamente, como decíamos, a la casa de una prostituta. Eso es lo más lógico. Ahora, en ella serían acogidos sin muchas preguntas y sin levantar sospechas. O sea, esto es lo lógico. O sea, el narrador también entra muy bien, ¿verdad? O sea, busca un poco los elementos para decir, a ver, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a dar a entender que uno pasa desapercibido? Y esa es luego la función del espía, ¿verdad? El espía pues se tiene mimetizar, ¿verdad? Dentro del ambiente, o sea, no tiene que ser descubierto, lo menos posible. La espía. Ahora, la profesión de Rahab, esta también ya habíamos dicho que es una de las profesiones más antiguas del mundo en el sentido de la prostitución. Nunca ha dejado de provocar escándalo, siempre, en todas partes, pero nunca ando paya ahí. Siempre uno se rasga las vestiduras, se dice todo, la prostitución, la prostituta, de todo decimos, ¿verdad? Contra la prostitución. Pero ve, oye, con tener la mundo ve, allí va. O sea, ¿quiénes son los que primero nos escandalizamos y decimos, ¿cómo es eso? ¿Qué clase? Eres esa guapúgina, esquina noígina, bojanoígina, la cliente. Bailan de pensamiento, ¿cómo esto? Aquí, ¿entendiste? Pero nunca no desaparece. No desaparece y que sigue, oye, burú, como cliente. Bueno, en fin. Por eso dice, nunca en la historia de la humanidad ha dejado de provocar escándalo. Provocar escándalo. Imagínense. Unos han tratado de disimularla y otros de ennoblecerla entonces. Y este famoso escritor, historiador, ¿verdad? Josefo, omite luego el término prostituta. Omite, directamente saca en su relectura. Y dice que tenía una posada. Más bien entonces habla de una posadera, decíamos, ¿verdad? También otros autores como Wiesmann también cree que debemos traducir zoná por posadera. La palabra zoná. Esa es la prostituta en realidad. En hebreo. Zoná quiere decir prostituta en hebreo. O algo semejante, ¿verdad? Como una posadera, dice. Una mujer, ¿verdad? Que recibe entonces a gente que viene para dormir como un pequeño albergue, ya llueve, un pequeño albergue. Bueno, otros, sin embargo, le ennoblecen considerándole una prostituta cultural, decíamos hace rato, ¿verdad? El hecho de que es una prostituta que está al servicio del culto. Dispone incluso de un santuario en la azotea de su casa. Nosotros leímos y vimos eso cuando decíamos, ¿verdad? Vayan a observar el terreno. Ellos partieron y al llegar a Jericó entraron en la casa de una prostituta llamada Rahab, donde se alojaron. Bueno, ahí entonces encontramos como la prostituta cultural en todo caso. Ahora, el término normal para referirse a una prostituta cultural sería kedosha, que viene de kadosh, ¿verdad? Kedosha quiere decir entonces una prostituta cultural, kedosha.
porque Kadosh quiere decir santo, ¿verdad? Kadosh, Kadosh, Kadosh. Cuando los ángeles, ¿verdad?, ante el Señor, ante lo luminoso, decían con las alas batiendo, Kadosh, Kadosh, Kadosh. Bueno, y Kedoshá, de ahí viene, Kedoshá sería entonces una prostituta cultual, es decir, una prostituta que es sagrada. A pesar de Josefo y el Talmud, los primeros cristianos consideraban a Rahab una prostituta. Directamente decían que era una prostituta. Vamos a mirar un poco Hebreos 11:31. Hebreos 11:31 nos va a hablar de esto, ¿verdad? Y nos va a decir algo con respecto a esta prostituta. Nos va a hablar y nos va a narrar. Entonces, Hebreos 11, decíamos, el versículo que tenemos aquí es el 31 de la carta a los hebreos, que habla de esta prostituta, ¿verdad? O sea, nos está recordando, pero directamente la llama prostituta. Entonces dice de esta manera, por la fe, dice Rahab, la prostituta, no pereció con los incrédulos, ya que había recibido amistosamente a los que fueron a explorar la tierra. Miren, carta a los hebreos, ¿verdad?, que hace toda una síntesis, hace una relectura. Se dan cuenta que la Biblia se lee dentro de la Biblia, o sea, siempre es una historia de salvación la que va sucediendo. Después encontramos también en el libro de Santiago, tenemos en el 2:25. Santiago 2:25 tenemos también aquí, cuando se lee Santiago 2:25 sobre la prostituta, ¿verdad? Vamos a mirar un poco cómo nos narra este capítulo 2. Aquí estamos el 2 y luego el versículo 25. Vamos desde el 24. Como ven, dice, el hombre no es justificado solo por la fe, sino también por las obras. ¿Acaso Rahab, la prostituta, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y les hizo tomar otro camino? De la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin las obras. Fíjense que Santiago aquí nos habla sobre la fe y las obras y le mete nada más y nada menos que a una prostituta para decirnos que se salvó. Cuando la protestante que vayan viendo ley ante estas cosas no hay que tomar lo que dice. Esto, sin embargo, es tan directo, ¿verdad? Esto es tan directo. Porque ellos, pues, toda la cuestión de las obras, etcétera, la justificación, ¿verdad? Porque en realidad también San Pablo, cuando estaba hablando de la justificación, el que es parenético, imposible que San Pablo, justamente, que es un hombre práctico, de obra, y no de bla, bla, ¿verdad? Entonces, que te diga que simplemente la fe. La fe se tiene que ver con las obras, y eso es así de sencillo, ¿verdad? Y no hay vuelta que dar ella Jonathan. Bueno, entonces vamos a seguir mirando un poco, pero se dan cuenta cómo aquí esta misma mujer, esa prostituta que les recibe a los espías, dice, es justificada, es salvada justamente por medio de su acción en favor del pueblo elegido. Volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
de la Eucaristía, Ñande Yarañe, ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Vengo ante ti, ante tu majestad, a presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor. Venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Vengo ante ti, Vengo ante ti, ante tu majestad, aquí estoy, Señor. a presentarte
Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Nosotros estábamos diciendo aquí que estamos entrando en esta tercera escena, ¿verdad? La primera escena directamente, que era ya la parte de los espías en la casa de Rahab. Esta es la segunda parte, ¿verdad? Del acto 2, que tiene 3 partecitas. El acto 1 era la misión de los espías directamente. El acto 2, los espías en la casa de Rahab, con esa primera escena que es la llegada a la casa. La segunda escena, el rey, Rahab y los espías. Y ahora la tercera escena, que sería Rahab y los espías. Entonces da respuesta a la pregunta anterior, decíamos, esta tercera partecita que va del 8 al 21, del 8 al 21, cuando Rahab sube a la terraza donde estaban los espías, estos aún no se habían acostado, etcétera, etcétera. Todo lo que acabamos nosotros de presentar y de leer en la palabra de Dios. Entonces, en este diálogo se trata de una larga intervención de Rahab, decíamos nosotros, ¿verdad? Y una breve respuesta también de los espías. La primera parte es una confesión de fe, el 9 al 11, porque dice justamente ella: yo sé que el Señor les ha entregado este país, porque el terror que ustedes inspiran se ha apoderado de nosotros y todos los habitantes han quedado espantados a la vista de ustedes. Nosotros hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salían de Egipto y cómo ustedes trataron a Sihón y a Og, los 2 reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán y que ustedes condenaron al exterminio. Al enterarnos de eso, nuestro corazón desfalleció y ya no hay nadie que tenga ánimo para oponerles resistencia, porque el Señor su Dios es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Hasta ahí entonces, hasta el 11, es una profesión de fe, es decir, está diciendo lo que ella cree. Al final de cuentas está profesando su propia fe en el Dios Yahvé. Y luego hay una respuesta también de los espías, que es en el versículo 14, que ellos dicen: los hombres le respondieron, nosotros responderemos por ustedes con nuestra vida. Imagínense, entonces, con nuestra vida. Nosotros nunca les vamos a hacer entonces algo negativo, nunca vamos a faltar a nuestra palabra. Qué interesante, nunca faltaremos a nuestra palabra. Entonces, por una parte es una confesión de fe y la segunda es una petición desde el 12-13. Parece innecesariamente recargada, es decir, insiste sobre el mismo. Vamos a ver un poco esta confesión de fe que va del 9 al 11. No carece también de ironía en el sentido de que lo que antes no sabía de dónde eran ni hacia dónde iban los espías, ahora sí que sabe infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces se dan cuenta aquí cómo el narrador está jugando con estas palabras de acuerdo con quién está hablando. Entonces, por eso decíamos que también Rahab aparece como una mentirosa de cierta manera, ¿verdad? Es una
Mentirosa porque dice que no sabía el rey, que esto, que aquello. Esto da también piedra para pensar lo de Newman, que decía que, bueno, tal vez era y está representando a la clase campesina, decía, ¿verdad?, que rechaza ese orden político y social existente. Entonces va contra la monarquía, va contra la dictadura, va contra todo aquello que no le deja vivir la dignidad a las personas, al grupo, a los más pobres. Bueno, entonces decíamos, ahora sabe mucho esta mujer. Por otra parte, dice, el conjunto se estructura a partir del yo sé, y hemos escuchado. De yo sé dependen que el Señor ha entregado la tierra, yo sé que ha caído sobre nosotros una ola de terror, yo sé que la gente del país tiembla ante ustedes. Después la otra frase, hemos escuchado que el Señor secó el mar de las cañas, lo que hicieron ustedes con los 2 reyes amorreos. Y luego la consecuencia del escuchar. Entonces nos descorazonamos, ¿verdad? El terror. Todos se han quedado sin aliento ante ustedes. Bueno, y después hay una justificación, porque el Señor su Dios es Dios. Entonces es de nuevo una justificación, pero esa justificación que nos lleva a entender que es una profesión de fe final de esta mujer. La lógica entonces de este discurso, aparentemente difuso y repetitivo, sin embargo es muy clara. Todo lo domina el pánico y el desánimo, provocados por los hechos pasados, que Rahab está segura se repetirán en el futuro. Porque Dios les ha entregado la tierra, dice, afirmación inicial, y no hay quien se los resista, afirmación final. Rahab anticipa con sus palabras del versículo 10 lo que ocurrirá más adelante. El pasado se convierte entonces en el modelo de futuro. El paso del Mar Rojo que tenemos se repetirá en el paso del del río Jordán, ¿verdad? Todo lo que sucedió ahí en el Mar Rojo, que se abren las aguas, etc. Ahora también sucederá lo mismo con el paso del Jordán. La derrota de los 2 reyes transjordanos se repetirá en la derrota de los reyes de Jericó y Ai. Se vuelven a repetir entonces. En la derrota de los reyes de Jericó y de Ai. Estamos en el capítulo 2, versículo 2. Y en el capítulo 8, versículo 1. Pero lo más importante es que Rahab, la prostituta mentirosa y asustada, aprende la lección de la historia y llega a una fe inquebrantable en Yahvé. Entonces, esto es lo que estamos encontrando aquí. Y aquí me parece que está el resumen, ¿verdad?, de lo que el autor sagrado, porque aquí dice la prostituta, por una parte mentirosa y por otra parte asustada, sin embargo, aprende la lección de la historia y llega a una fe inquebrantable en Yahvé. Muy bien, creo, estoy ahí. En el fondo, la confesión de fe es una extensa introducción a lo que realmente pretende Rahab, ¿verdad? Salir con vida ella y su familia, por eso después vendrá la petición. Para ello, que le juren pagarle con la misma moneda. La respuesta de los exploradores no admite dudas. De inmediato acceden. Prometen ser agradecidos y leales. Bien, queridos amigos, entonces así estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso de Josué. Estamos en el capítulo 2, los espías que son enviados con estos elementos y con estas características esenciales, ¿verdad?, de lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Y así nos vamos despidiendo por el día de hoy. Vamos a seguir próximamente, queridos amigos. Les invito a seguir, a estudiar, a conocer verdaderamente la palabra de Dios. Y ahora les dejo la bendición del Señor por intercesión de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue
Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.